Educación de Qatar, a los que han aceptado la invitación para participar en este ciclo de conferencias virtuales que Qatar ha preparado en celebración del Día Internacional del Agua. El Día del Agua se celebra, como saben, anualmente el 22 de marzo como un medio de atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua. Para este año, el tema central de este día es agua y desarrollo sostenible. Con abordar esta temática hemos avanzado con la preparación de 3 conferencias que iniciamos ayer y que compartir por espacio de 3 días. El día de hoy escucharemos la conferencia El Derecho al Agua, impartido por el doctor Eduardo José Mitreguera, abogado y autor del libro El Derecho al Agua, Naturaleza Jurídica y Protección Legal en los ámbitos nacionales e internacionales. El jueves, mañana, y como última conferencia de este ciclo, tendremos la oportunidad de escuchar a Miroslava Morán, investigadora científica, especialista en recursos hídricos y educación de Qatar, con su conferencia sobre agua y desarrollo comunitario. Esta conferencia se inicia en su totalidad y lo deja la conferencia El Derecho al Agua, impartido por el doctor Mitre, que es un doctorado en Derecho del Programa de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de la Universidad Zaragoza en España y un máster en Derecho de Aguas y Medio Ambiente de la misma universidad. Es máster en Derecho Procesal y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina de Panamá. Todos y todas bienvenidos con el doctor Mitre. A todas. Muchas gracias, Esvía, por la presentación, el amigo técnico que aquí me está acompañando. Les voy a hablar sobre el derecho al agua en el día de hoy con relación a la celebración del Día del Agua, más bien de la Semana del Agua, ¿verdad? Y sobre todo con relación a un tema bastante en boga en el tiempo, debido a los distintos problemas que se vienen produciendo a nivel internacional y en la realidad de cada uno de los países por el conflicto relacionado con el agua. En la pantalla podrán encontrar la información relacionada con la presentación y así que, bueno, empecemos ahora. Bien, dentro del tiempo que tenemos vamos a tratar de concentrar la presentación, primero explicando sobre el fundamento socioeconómico ambiental, el reconocimiento y configuración, contenido y límites del derecho al agua o el derecho humano al agua, como muy comúnmente se le conoce, y por supuesto acerca de las obligaciones y responsabilidades que surgen para los estados en el cumplimiento de este derecho. Seguidamente, pues veremos entonces cómo se configura el derecho al agua en los ámbitos nacionales, sobre todo en el marco de las constituciones y leyes que existen en América y en otros muchos países, en donde el derecho al agua se le ha dado cabida normativa o jurídica, como decimos muy comúnmente nosotros los abogados, y lo cual es además muy importante, un gran paso en el reconocimiento y en el avance de este derecho. Algunos datos preliminares e importantes, ¿no? Bueno, para empezar, antes de ver lo que vimos en la pantalla, establecer de qué se trata el derecho al agua. Bueno, el derecho al agua, para más palabras menos, sería el derecho de acceso a disponer de unas cantidades mínimas de agua a través de mecanismos que permitan su asequibilidad y accesibilidad. Es decir, que este es un derecho de acceso, sobre todo un derecho de poder contar con agua potable, asequible, aceptable para las distintas personas, para nosotros, las comunidades y la sociedad, y de esa manera podernos desarrollar dentro de los distintos ámbitos
humanos. Ese básicamente, en términos muy generales, es el concepto que se ha venido desarrollando desde los años 70 en la comunidad internacional para definir el derecho al agua. Bien, como pueden ver en la pantalla, en el primer punto de aspectos preliminares, están algunos antecedentes jurídicos que son importantes, ¿no? ¿Qué son importantes? Pienso que sobre todo porque si bien estamos hablando de derecho al agua, no podemos olvidarnos que al llegar a este concepto que la comunidad internacional llega a consensuar, establecerlo sobre todo en el año 2002 a través de la Observación General número 15 del año 2002 justamente, primero se ha transcurrido a través de una serie de evoluciones que dentro de cada uno de los estados ha ido configurando elementos que hoy nos interesan. Bien, en términos generales, el materia de agua, pues el derecho no solamente se ha encargado de ver esta temática desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que ha venido con el tiempo desde la misma base decimonónica de la propiedad privada del agua, pasando a la idea del siglo XX, sobre todo en torno a la demanialización de las aguas, es decir, el establecimiento del dominio público hidráulico, ¿verdad? Es decir, el paso de la consideración privada de las aguas a que estas pertenecen al Estado, ¿verdad? Y por lo tanto son de uso público. Ese fue un gran paso en el ámbito del derecho, por cuanto que permitió que los distintos estados explotaran las aguas, ¿verdad?, para poder llegar a desarrollos importantes que hoy en día pues podemos ver sus resultados en los distintos países en donde se ha podido administrar y gestionar el agua dentro del ámbito de la ingeniería. Ahora bien, no podría quedarse en las cosas solamente en la explotación del recurso, porque sabemos muy bien hoy en día sobre los distintos problemas que un planteamiento de esa naturaleza puede generar. Es decir, si solamente vemos las cosas desde el punto de vista de explotar el recurso, sabemos que en algún momento pues va a llegar hasta un lugar y su agotamiento será inminente, o su pérdida o deterioro lo será de la misma manera. Por tanto, en el ámbito jurídico no podemos quedarnos nada más con que el agua pertenece al Estado y que su uso es público y debe estar basado en el interés general y común, como generalmente dicen las constituciones, sino que hace falta algo más. Vamos a decirlo en estos términos: hará falta sensibilizar, habrá falta concientizar y hará falta de verdad ponerle el cariz humano al tratamiento de las distintas aguas en los distintos países. De esa manera pasamos entonces a otra fórmula. A partir de los años 70, sobre todo, ustedes sabrán que la comunidad internacional empieza a impulsar desde Río 1992 el establecimiento en las constituciones y en las leyes del el hoy ya conocido y una realidad, el derecho al medio ambiente adecuado, el derecho al medio ambiente, según sea en cada país. Este fue un importante avance, sobre todo porque a partir del establecimiento del derecho al medio ambiente se establecen obligaciones a los estados para la conservación de los distintos recursos naturales, entre ellos el agua, y se establecen las bases para su utilización o explotación o aprovechamiento racional. Esto es a través del establecimiento de políticas públicas medioambientales, por supuesto. Sin embargo, viéndolo en términos muy generales, sabemos que el derecho al medio ambiente no solamente no termina de abarcar los distintos ámbitos que deben protegerse en materia medioambiental y recursos naturales, sino que además, pese a los importantes avances que se han dado en el tiempo, hoy por hoy no cabe la menor duda que todavía el derecho al medio ambiente presenta dificultades al momento de hacerlo operativo ante los tribunales de los distintos países, sea en sede constitucional o legal. Eso todavía
pese a todo, sigue siendo difícil en gran medida hacerlo valer ante las distintas administraciones ambientales o ministerios de ambiente. De manera pues que tampoco nos podemos quedar con el hecho de ver el agua o recurso natural, el agua, de la óptica del derecho al medio ambiente, lo cual es importante, pero ahí no va a quedar todo. En la evolución de este campo vamos a tener, sobre todo a partir de los años 90 en adelante, ustedes saben, la entrada de la visión liberal a través de las distintas privatizaciones de las agencias prestadoras de servicios públicos, y que de esa manera entonces se van a privatizar o a pasar al sector público-privado la prestación del servicio de agua. Eso va a configurar y va a obligar a los constituyentes en los distintos países o legisladores de los países a establecer nuevos derechos que aseguraran esta vez ya no solamente a los individuos, sino a lo que se le viene a denominar como consumidores, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, al establecer derechos de consumo o de la prestación de servicios básicos, se va también a proteger, ¿verdad?, ciertas características que hoy en día nos interesan desde la óptica del derecho al agua. Pongo solamente un ejemplo muy característico en este sentido. La Constitución colombiana del año 1991 establece dentro de sus normas el derecho a los servicios básicos o domiciliarios. La interpretación que la Corte Constitucional colombiana ha venido dando a esta disposición constitucional no es que dentro de los servicios básicos domiciliarios, entre otros, esta prestación del servicio de suministro de agua potable. Por lo tanto, vemos nuevamente que así como en la evolución del siglo XIX hasta la de los años 90, inicio de este siglo, ¿verdad?, la provisión del agua se ha visto directa o indirectamente relacionada con distintas figuras jurídicas que en los países se tienen establecidas. Hoy por hoy ya está conocido que el agua es un bien de dominio público y que su utilización debe darse a través del interés general y común. Hoy sabemos que no basta nada más que exista el derecho al ambiente en las constituciones, incluso en el mismo protocolo facultativo de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 11, ya no solamente basta eso, y no está solamente de proteger al individuo frente a la prestación privada o pública-privada que se tiene, sino que hace falta más. Lo que hace falta, bueno, establecer un derecho con unas características que permitan hacer operatible y para mí dentro del ámbito del derecho, además exigible, el derecho al agua ante la misma administración pública que presta el servicio, ya sea en los distintos estados porque se presta a través de un ministerio, se presta a través de una autoridad, se presta a través de un ayuntamiento, a través de un municipio, a través de agencias público-privadas, es decir, ante todos estos estamentos o además ante los tribunales de justicia. Hay algo muy importante para los que nosotros los abogados siempre se nos forma desde el punto de vista de que los derechos para poder que existan de ser operativos ante los tribunales de justicia. Si no operativos, entonces pues tenemos apenas lo que tenemos es una proclamación en la Constitución, en la ley, que no sirve para más, ¿verdad? Yo no creo que el establecimiento de un derecho al agua debe ser simplemente para decorar una Constitución, una ley. Está hecho para poder salvaguardar, ¿verdad?, esos usos básicos que nosotros todos los seres humanos necesitamos para nuestro consumo, como para los servicios domésticos como la alimentación y la higiene personal, ¿verdad? Entonces, aquí hay que darle mayor importancia a este derecho. Bien, establecidos esos antecedentes que van a ser históricos sobre cómo se ha venido protegiendo el recurso natural agua en las distintas épocas, ¿verdad? Veamos por qué razón hoy entonces pasamos de lo que he venido hablando a establecer el derecho
al agua, o el derecho humano al agua, o el derecho fundamental al agua. Bueno, existe una razón que no es jurídica, la razón es sociológica, la razón es socioeconómica, la razón es histórica, ustedes la saben incluso mucho mejor que yo. Los problemas de crisis de agua que se han venido presentando en las últimas décadas ya han pasado del simple de la simple retórica, o han pasado de ser una preocupación ajena o lejana. Ya sabemos todos que las crisis de agua son una realidad en distintos países. Les pongo yo el ejemplo panameño, en el cual en nuestro país generalmente se ha creído por mucho tiempo que el agua de Panamá es de unas calidades incomparables y que es de las mejores del mundo. Sin embargo, la realidad ha terminado diciéndonos a nosotros cómo en los últimos años distintas crisis, ¿verdad?, a través de fenómenos como la Purísima en el año 2010, la presencia de sequía en el arco seco de Azuero, ¿verdad?, y el mal utilizamiento o el poco uso racional del mismo usuario, del mismo individuo, de nosotros mismos, que le hemos venido dando al recurso, ha dado lugar que hoy en día veamos en nuestro país crisis de agua también. Y asimismo lo podemos ir a examinar en los distintos países, ¿no?, en América del Sur, en Bolivia, en Colombia, en Uruguay, en Iberoamérica de la misma manera. Nada más veamos lo que ha sucedido hace pocas semanas con la gran inundación de Ebro en Aragón, España, las distintas polémicas que se vienen dando hoy en día por la ley de aguas que se impulsa en México, ¿verdad? Todas este tipo de manifestaciones nos ponen a nosotros en evidencia que existe una situación que debe ser abordada, y ahora sí, y en adelante no de otra manera que con las debidas responsabilidades. Bien, asimismo, esas razones pues son las que nos están dando lugar a que nosotros ya hablamos de derecho humano al agua, sobre todo además los problemas de equidad y de desarrollo que tenemos en la actualidad. Nada podemos ver en el último informe de recursos hídricos de Naciones Unidas del año 2015, cómo se está hablando de las sequías de cara al año, en 15 años, en donde se está hablando que el hecho de los movimientos migratorios de las personas hacia las ciudades en solamente 15 años van a poner en entredicho la sustentabilidad de las ciudades tal cual lo conocemos hoy en día. Y eso no solamente es preocupante, sino además los problemas que se están suscitando a nivel agroalimentario y de soberanía alimentaria en los distintos países por el hecho de no desarrollarse técnicas de racionalización y aprovechamiento correcto del agua en la agricultura. Entonces, todos estos son problemas importantísimos que desde luego obligan a que los legisladores, los constituyentes, la comunidad, sociedad civil, las universidades, los académicos y las distintas comunidades, ¿verdad? Pongamos en alerta sobre esta situación y exijamos dentro del marco de la legalidad, ¿verdad?, la protección de los recursos hídricos y al mismo tiempo de nuestro derecho al agua. Bien, de esa manera, bueno, llegamos ya a esta segunda diapositiva que tienen en pantalla. Ven en forma real lo que de hecho ya hemos hablado sobre esos problemas socioeconómicos y ambientales que se vienen dando, ¿no? Cuencas hídricas contaminadas, acuíferos sobreexplotados por las distintas actividades que se han venido dando, de agricultura extensiva, de la ganadería, y ya no decir de otras, ¿no?, como pueden ser incluso la extracción de agua para envasado de agua envasada, los problemas de escasez de agua que tenemos, la mala distribución del recurso, y esta mala distribución sobre todo asociada a un problema que parece afectar mucho en nuestro tiempo a las distintas repúblicas y estados nuestros, muy lamentablemente relacionados a temas de mala gobernabilidad, corrupción e inestabilidad institucional.
muchos estudios del PNUD, del Banco Mundial, del BID y de organizaciones civiles y ONG han establecido la relación del problema de la mala gobernabilidad con la distribución y la administración del recurso agua. Está claro que si existen políticas, ¿verdad?, adecuadas y estas son puestas en marcha tal cual han querido ser desarrolladas, desde luego que no estaríamos hablando de tantísimos problemas como en la actualidad vemos con las crisis de agua, ¿verdad? Entonces también tenemos que ser conscientes de la necesidad de una estabilidad institucional, de gobernantes responsables y que verdaderamente sientan una preocupación sobre lo que está sucediendo para que este problema pueda ser abordado con las responsabilidades que merece. Cambio climático, no hace falta que lo diga, crisis económica además, hoy en día además se dice, cuando empezó la crisis económica en el año 2008, se decía muchísimo que esta solamente iba a afectar a los países no desarrollados. Hoy vemos que la realidad le ha puesto en jaque también a los países desarrollados en este sentido, en la garantía del derecho al agua, y ahí que por lo menos el Parlamento Europeo se haya manifestado en varias ocasiones, ¿verdad?, sobre la necesidad de asegurar la garantía de este derecho, ¿verdad?, con base a lo que tiene establecido su directiva marco de agua, ¿no? Entonces ya no es una realidad de algunos países o de algunas realidades, sino que es parte del mundo, ¿verdad?, de los distintos países. Valga solamente por un último ejemplo, ver el último informe que la experta independiente de Naciones Unidas en materia de agua rindió sobre la situación de acceso a las comunidades indígenas en Estados Unidos con relación a agua y saneamiento, ¿verdad? Nos pone en evidencia nuevamente que este no es una situación que solamente afecte a ciertos países. Otras razones, no menos importantes, pero quizás que no llegan a tener la envergadura que las anteriores, pero que hay que atender, es el tema del despilfarro, el tema de las pérdidas en vía de, a través de la infraestructura, ¿verdad?, de las roturas que puedan darse y la reacción que puedan dar las distintas agencias de prestación de agua y distribución a este tipo de problemas, ¿verdad? Esto también genera, en momentos donde no debemos desperdiciar agua, pues por supuesto, mucho menos debemos darnos los chances de que la infraestructura también no preste los debidos servicios como se merece, ¿no? Teniendo lo anterior, pues ya hemos visto un poco de la evolución jurídica que tiene la protección del agua. Hemos visto además las razones socioeconómicas, las sociales y las ambientales muy generales de por qué la necesidad de un derecho al agua. Ahora bien, hago un pequeño paréntesis en este sentido. ¿Por qué establecer primero todo esto? Bueno, por dos razones muy importantes. Miren, nosotros los abogados no podríamos hablar de derechos si antes no se discutían en las leyes nacionales, en las comisiones y en las comunidades los verdaderos problemas que existen a nivel social. Quiero decir, un problema de acueductos rurales empezará su preocupación desde la misma comunidad. Esta preocupación será elevada a las distintas instituciones públicas y puede que incluso, y como ser, llegará a las asambleas nacionales para ser tratada y abordada con nuevas leyes que den lugar a nuevas políticas públicas. Bien, la intervención de nosotros los juristas en ese en todo ese tránsito ha sido, ¿verdad?, no protagónica, no ha sido la nuestra la que ha estado allí. La que ha estado allí es de las personas afectadas, de los economistas, de los técnicos que pueden dar cuenta de cuáles son las situaciones y proponer las soluciones. Una vez propuestas estas soluciones, están establecidas en marco jurídico y entonces donde entra la necesidad de que los tribunales, las administraciones públicas, los abogados y los distintos actores, ¿verdad?, intervengan para poder hacer aplicable lo que se ha establecido ya en una norma jurídica. Bien, entonces por eso es la necesidad de ver cuál es el problema, cuáles son las consecuencias que puede dar y por qué entonces debe establecerse norma jurídica. Pues bien, estamos parte de la norma jurídica. Afortunadamente hemos llegado a la norma jurídica y debemos ver ahora hacia adelante cómo hacemos aplicable
En algunos casos ya está siendo aplicable, pero debemos avanzar muchísimo en eso. El conocimiento y configuración del derecho al agua. ¿Dónde está establecido? ¿Cómo está establecido? Bien, el derecho al agua, ya muchos lo sabrán, está conocido de forma implícita e implícita en un número plural de instrumentos internacionales, de convenios y tratados de derechos humanos, ¿verdad? Se puede deducir de la Convención de los Derechos del Niño, por poner un ejemplo. Se puede deducir de lo establecido en la Convención para la eliminación de todas formas de discriminación de las mujeres. Se puede deducir de los distintos convenios de Ginebra, etcétera. Y así podemos irnos hablando de cómo podemos encontrar, ¿verdad?, relación del derecho humano al agua en distintos instrumentos de derechos humanos. Y lo mismo vamos a encontrarlo a través de instrumentos internacionales de carácter ambiental. Por ejemplo, usualmente veamos el convenio de la biodiversidad. Bueno, no necesariamente está establecido ese tema agua, pero hoy por hoy no cabe la menor duda que la protección de del ecosistema en todo su ciclo, ¿verdad?, redunda también en la protección del recurso agua y de las cuencas hidrográficas. Entonces no cabe la menor duda que existe una pluralidad y es una constante en los distintos instrumentos internacionales, ¿verdad?, tanto de derechos humanos como en materia ambiental, en donde se protege directa o indirectamente el agua, ¿verdad?, recurso natural de agua potable. Ahora, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde vamos a encontrarlo directamente y sin ningún género de dudas establecido? Vamos un poco de historia. Vámonos directamente a la Conferencia de Mar del Plata de 1977, a la Conferencia de Dublín, a la Declaración de Río, sobre todo a través de la adopción de la Agenda 21, donde se establecieron programas en materia de gestión de recursos hídricos para que los estados desarrollaran y avanzaran en ese sentido. La meta 7 de los objetivos del milenio en cuanto a la reducción de las personas que no tienen acceso al agua potable y el saneamiento de cara justamente a este año que tenemos hoy en día, el año 2015, ¿verdad? Esto es fue una meta ambiciosa que se trazó desde la Declaración del Milenio y la Declaración de Johannesburgo y que parece muy lejana, fíjense ustedes. Sin embargo, hoy ya estamos en el año 2015 y hoy y estando en el año 2015 no parece, ¿verdad?, no parece que esta meta se haya podido, ¿verdad?, cumplir a satisfacción como se pretendía en un principio, sobre todo en temas de saneamiento básico. Se habla que se ha reducido esa cifra abrumadora de 2.006 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, se ha podido reducir grandemente a la actualidad. Pero sin embargo no ha sido lo mismo en materia de saneamiento básico, ¿verdad?, a la fecha en el año 2015. Yo no sé hasta qué punto se haya podido más o menos, pero lo cierto es que si yo me remito a la realidad panameña, me voy a los números que hay en la Contraloría General de la República y me dirá que un 93% de personas en los centros urbanos tienen acceso al agua potable. Yo respeto mucho la estadística y lo demás. Sin embargo, a simple vista no parece que ese 93% de población en las áreas urbanas realmente tengan ese tipo de acceso, o por lo menos dentro de los estándares que quiere la Declaración del Derecho Humano al Agua Potable, ¿no? Entonces, hace falta todavía muchísimo avanzar en este sentido, hace falta mucho avanzar en cumplimiento de estos objetivos. Estos instrumentos de alguna manera van a servir de antecedente para que en la comunidad internacional, ¿verdad?, sobre todo se ponga de acuerdo al momento de llegar el comité de DEX. Podrán ver ustedes la observación donde dice OG 15 de 2002 del comité de DEX. Estoy refiriéndome a la observación general número 15 del año 2002 que emite el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
esta observación general que tiene un valor jurídico, si bien no vinculante, no obligatorio, pero tiene un valor jurídico, tiene un valor moral, tiene un valor esencial dentro de la comunidad internacional porque supone un consenso, va a ser el primer documento, ¿verdad?, donde un organismo de esta naturaleza conviene en definir y establecer de qué se trata el derecho humano al agua, o el derecho al agua y el saneamiento básico. Este documento tiene una trascendencia principalísima, es un documento muy importante. Ya veremos más adelante que pese a que se han venido estableciendo otro tipo de instrumentos o documentos, la Observación General de 2002 sigue siendo el principal documento. Y diré por qué. Pues porque en este documento es donde se explica cuáles son los elementos del derecho al agua, cuáles son los usos básicos del derecho al agua, y donde se explica y desarrolla cuáles son las responsabilidades que tienen los estados y la empresa privada y nosotros los ciudadanos en el cumplimiento del derecho al agua. Con lo cual este documento sigue teniendo todavía pues una importancia trascendental en la protección y en la garantía de este derecho. Bien, ¿qué hace el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Porque ustedes se preguntarán, bueno, pero el derecho al agua no está en un tratado, en un convenio, o en lo mínimo es una declaración, es lo que estoy esperando escuchar. Bueno, no tenemos eso hasta ahora. Sin embargo, no nos desanimemos. El comité, la observación general, como les digo, tiene un valor jurídico. Hoy por hoy se sabe que los países le han venido dando la importancia que merece, y esa importancia que merece la podemos ver solamente hacer una revisión. Miren ustedes, la Corte Constitucional Colombiana ha utilizado la observación general número año 2002 para emitir sentencias condenando la no protección del derecho al agua de individuos, de personas afectadas con problemas renales, con problemas a través de acciones de grupo en donde se busca la protección de derechos de población indígena y de grupos vulnerables, etcétera. Y eso solamente es un ejemplo. Lo mismo vamos, solamente por hacer un pantallazo en Iberoamérica, nos los vamos a encontrar en jurisprudencia mexicana, en de la Sala Constitucional costarricense, en de la Corte Suprema de la Nación Argentina, etcétera. En Panamá, en algún auto y en algún voto razonado también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia sobre este derecho, relacionando la Observación General número 15 del año 2002. Por lo tanto, sí que podemos hablar de un valor jurídico, ¿no? Es más, les digo algo, cuando hablamos del valor jurídico de documentos de esta naturaleza, a mí me gusta mucho remitirme a la idea anglosajona en este sentido. Bueno, los anglosajones buscan la forma pragmática de reconocer y darle practicidad, operatividad a la cosa. Y dicen los señores anglosajones, bueno, documentos como este, que no son tratados, no son convenios y por lo tanto no son vinculantes o obligatorios propiamente tal, tendrán el valor jurídico que cada uno de los estamentos públicos o los tribunales de justicia le quieran, ¿verdad? Entonces, muy bien, no es vinculante, no es obligatorio, pero cada uno de los países a través de sus administraciones públicas y tribunales de justicia le podrán dar el valor jurídico que dentro de su ordenamiento jurídico y las posibilidades que establece su ordenamiento puedan darle. Y es de esa manera que entonces los ejemplos que le vengo dando, colombianos, mexicanos, argentinos, costarricenses y panameños, le han dado valor jurídico a esta observación y han podido lograrse, ¿verdad?, sentencias importantes en materia de protección del derecho al agua y sus distintos elementos. Muy bien. El reconocimiento del derecho al agua no va a quedar en la observación número 15. Esta observación número 15 interpreta el artículo 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo tanto, volví a la idea anterior, si un país es ratificante del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, entendamos
que automáticamente se hace responsable de las obligaciones que se deducen de ese artículo 11 y 12 en materia de protección del derecho a una vida adecuada, y consciente se hace responsable de la protección del derecho al agua que, como les digo, emerge, deriva de ese artículo 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esas no van a quedar ahí. La comunidad internacional, afortunadamente, emitirá años después la resolución número 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde reconocerá, declara formalmente este derecho y dirá que el derecho que el acceso al agua potable es un derecho humano, así como también lo es el saneamiento básico. Esta resolución tiene la particularidad que está en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, en un órgano donde están sentados pues la representación de la mayoría de los países, ¿verdad?, que conforman nuestra orbe, ¿no? Eso hace mucho porque si es allí donde se adopta este documento, entonces quiere decir que hay un consenso internacional en torno a la aceptabilidad de este derecho y debemos entender que existe una voluntad hacia el reconocimiento y hacia el desarrollo en políticas públicas de lo que nos quiere decir el derecho al agua. Es muy importante entonces este documento por el consenso que supone. Su consenso que va a ser ratificado, ven ustedes en la pantalla, en la resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene sede en Ginebra. Otro documento más que viene a ratificar lo que ya en su principio se dijo en la observación número 15 del 2002 y que también supone una forma de decirnos a nosotros que existe un consenso, pero además, miren ustedes, además quiere decir que cada vez que el Consejo de Derechos Humanos tenga que hacer las supervisiones periódicas sobre el cumplimiento de los distintos derechos humanos en cada uno de los países, podrá también tomar en cuenta el derecho del agua para supervisar, vigilar y sugerirle y recomendarle a los estados avanzar en el desarrollo y cumplimiento de lo que el derecho al agua supone, ¿verdad? Entonces también no solamente tiene la importancia de ser consenso, no solamente tiene la importancia de representar, ¿verdad?, una declaración adicional en materia de protección del derecho al agua, sino que además supone que en el Consejo de Derechos Humanos, cuando hacen los informes periódicos, las revisiones periódicas en materia de protección, puede el Consejo de Derechos Humanos decirle directamente al país: señores, hemos encontrado deficiencias en la prestación de sus servicios, hemos encontrado deficiencias y posiciones al margen del desarrollo y al margen de la protección hidrográfica hídrica de la misma cuenca, que da lugar a que el recurso que se lleva a las casas o que se da de forma comunitaria no reúne las características ni la calidad que se ha establecido desde la comunidad internacional y a través de la OMS, y por lo tanto deben adoptarse medidas para poder avanzar en ese sentido en ese país. Entonces tenemos un documento también con una importancia que va a añadir a los adicionales, pero tiene su valor particular. Esto regional, ubicándonos en América Latina, en el sistema interamericano, podemos deducir la proclamación del derecho al agua del artículo 11 del Protocolo de San Salvador con relación a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué el artículo 11? Bueno, porque el artículo 11 establece expresamente el derecho al medio ambiente adecuado y a los servicios básicos. Muy bien, aquí tenemos dos, el derecho al medio ambiente y el derecho a los servicios básicos, sí, pero tenemos dos derechos que tienen relación directa con el derecho al agua. ¿Por qué razón? Primero, porque es a través de la protección de los recursos hídricos o a través de todo el sistema ecosistémico dentro de cuencas o subcuencas o más de agua, desde luego que no vamos a poder garantizar
que ese agua que va a distribuirse, a potabilizarse, a llevarse al grifo a las distintas comunidades de casa, pues no sea de la misma calidad que si se protegiera desde la misma cuenca el recurso. Por lo tanto, estamos hablando de una característica relacionada al derecho al medio ambiente. Pero al mismo tiempo tenemos a nuestro derecho al agua, que no es interrelacionada con la prestación del servicio básico, de los servicios básicos domiciliarios. ¿Por qué razón? Bueno, porque luego de que esto llega a las distintas agencias prestadoras o instituciones o autoridades o ayuntamientos de prestación de servicio de agua, pues entonces existe un derecho, existe una obligación de prestación de un servicio básico sometido a las regulaciones que están establecidas en materia de servicios públicos. Por lo tanto, el servicio público está relacionado con ese servicio básico que establece el artículo 11 del Protocolo de San Salvador. Así vemos ustedes que indirectamente, bueno, yo diría que más que indirectamente, el artículo 11 del Protocolo de San Salvador resguarda y asegura el acceso al agua potable en las condiciones que se han dicho en la observación general número 15 del año 2002. Desde luego debemos esperar, y así lo espero, un pronunciamiento de lo mismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o todavía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretando esta norma, pero haciendo una interpretación de este artículo 11 relacionado con la garantía del derecho al agua. Eso sería muy provechoso para lo que a nosotros nos interesa en cuanto a acceso y protección del agua potable. Seguimos, ¿no? Porque el tiempo se nos viene encima. Bien, en visión, a ver que no veo que se pase la... Veamos cuál es el contenido del derecho, ¿sí? Veamos el contenido del derecho. No vamos a estar hablando solamente de derecho humano, derecho fundamental, saber o más bien establecer de qué se trata este derecho, ¿no? Y es importantísimo, es vital, ¿no? Es muy importante. La observación general número 15 del 2002 establece que el derecho al agua es el derecho de todos y todas personas a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para su personal y doméstico. Vemos en que la garantía del derecho al agua lo que busca es la protección de dos usos básicos, esenciales y fundamentales para el desarrollo humano, el desarrollo social de la persona. Es el uso o aprovechamiento del agua para uso doméstico, lo que gente dentro del ámbito del derecho administrativo, yo que soy abogado, lo hemos venido relacionando desde siempre con el uso común. Cuando hablamos del uso común estamos hablando ni más ni menos de esas disposiciones legales que desde antaño tienen establecidos nuestros códigos administrativos, que nos decían que las personas como los animales pueden tener acceso a las distintas riberas de los ríos, a las quebradas o distintas fuentes del agua para nuestro propio abastecimiento directo o para brevar el ganado o hacer otro tipo de actividades básicas y elementales. Bueno, la cosa que quiere proteger nuestro derecho al agua es justamente uso que viene quizás desde el principio del siglo XX establecido en las leyes de agua, solamente que ahora queremos reforzarlo, queremos garantizarlo, queremos aumentar y concretizar su desarrollo a través de un derecho fundamental y humano, ¿no? Sobre todo porque vemos que existen problemas en este sentido. Ustedes dirán, bueno, pero yo vivo en el centro de la ciudad y de repente no es mi problema directamente el hecho de que exista un uso común, sino que de pronto no me llega todos los días el agua, o sí me llega todos los días, pero no de forma regular, o el agua que me llega a la casa no es la que yo pueda ver. ¿Verdad? Todas estas cosas que les digo pertenecen al ámbito del derecho al agua, pero no olvidemos que ese uso común, sobre todo, lo que quiere proteger es, por ejemplo, a las comunidades que sobreviven o superviven a partir de la toma de agua directamente desde el río. Ya comunidades indígenas, ¿verdad? Poblaciones campesinas que directamente en su diario vivir toman todavía el agua directamente
directamente desde el mismo río, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurar ese agua, ese acceso, esa calidad para estas poblaciones como para el resto de las poblaciones que directamente van a necesitar de una buena calidad de ese agua para la prestación de un servicio. Segundo, ¿qué quiere decir el concepto del derecho a agua? Bueno, la garantía del servicio de suministro de agua, es decir, el abastecimiento de poblaciones, para decirlo en términos mucho más generales, para todos nosotros, ¿no? La prestación del servicio, en nuestro caso en Panamá, la prestación que presta el Instituto de Acueductos y de Alcantarillado. Si nos vamos a otros países, la que presta el municipio, el ayuntamiento, la prestación que presta que otorga la agencia de suministro de agua, sea público-privada, o pueda incluso que es privada, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que intenta proteger el derecho al agua, que ese servicio de suministro de agua potable, ¿verdad?, se preste en unas condiciones de calidad, regularidad, continuidad, adquisibilidad y de asequibilidad. Yo siempre pongo en este sentido un ejemplo muy elemental. Pareciera que es paradójico, porque de alguna manera nos hemos acostumbrado a darle mayor prioridad y darle mayor resonancia a otro tipo de actividades de prestación que sí son importantes, que sí son fundamentales, pero no tanto como el agua. Me refiero como a la prestación de los servicios eléctricos. En el ámbito donde yo me envuelvo, el contencioso administrativo, vemos asuntos que vienen, demandas que se presentan contra los distintas agencias de prestación de servicios de público, llámese agua potable y electricidad y telecomunicaciones. A mí me llama siempre mucho la atención que de alguna manera el de electricidad ha sido muy desarrollado, quizás se le ha dado más importancia que al de agua, algo muy paradójico, y que falta más darle importancia a una cosa tan fundamental como el agua. Bien, pero vamos al ejemplo. No es raro, y ustedes lo verán, que exigencias por la interrupción del servicio de electricidad en las casas son amplias, son muchísimas, ¿no? Y no sino que existen cantidad importantísima de sentencias de tribunales de justicia donde se ha justamente establecido que la interrupción del suministro de electricidad afecta derechos legales de los particulares, o más bien, en este caso, de quienes han contratado el servicio ante la agencia de servicio eléctrico. Eso es común. Tanto así que las agencias prestadoras del servicio de electricidad hoy en día cada día han ido mejorando su servicio para evitar este tipo de demandas o reclamaciones civiles o administrativas. Bueno, es exactamente lo mismo lo que tenemos que ver en el ámbito del agua. En el ámbito del agua, si no hay una prestación de servicio regular, continua y de buena calidad, haciéndome referencia a que si el agua no es de la potabilidad necesaria para la supervivencia del ser humano, pues luego estamos viendo afectado el derecho al agua. Y si está afectado el derecho al agua, entonces automáticamente se abre la vía administrativa o judicial para poder reclamar su protección y garantía adecuada. Bien, entonces ese ejemplo nos sirve a nosotros para relacionar y para hablar de lo que estamos viendo aquí en este momento, porque entonces el derecho al agua protege, por un lado, ese uso de aprovechamiento básico dominado, pero además protege el servicio de suministro de agua o el abastecimiento de población, que va a hacerlo a través de una estación que va a ser público o va a ser privada. Disponibilidad. ¿Qué nos dice la observación general número 15? Bueno, la observación número 15 nos dice, señores, debemos proteger en lo mínimo eso de agua potable de entre 20 a 50 litros por persona, que es el mínimo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud para la sobrevida de las personas. ¿Okay? De este punto de vista podemos pensar, y poniendo ya 12, así que vamos a tener que ir terminando para abrir el compás a las preguntas y respuestas, pero solamente terminar con la idea.
Disponibilidad a suponer de 20 a 50 litros por persona, lo que quiere decir que las distintas agencias o prestaciones públicos privados deben en lo mínimo garantizar estos 20 a 50 litros por persona, ya sea de agua a través de agua de grifo o a través del establecimiento digno de tomas de aguas comunitarias o a través del desarrollo de acueductos rurales, etcétera, formas dignas que permitan que las personas, las distintas personas de comunidades tengan acceso al vital líquido. En cuanto a la calidad, pues no cabe la menor duda que cuando hablamos de la calidad, esta debe estar libre de microorganismos químicos, agentes reactivos, sedimentos, y debe ser, por lo tanto, un agua que no presente color y sabor que sea distinto al que nosotros comúnmente conocemos, ¿verdad? Entonces, en este sentido es muy importante y esto es lo que justamente va a garantizar que exista, ¿verdad?, una garantía correcta de este derecho. Y por otro lado, esa accesibilidad, que sea física, bueno, física a través de la prestación, a través de la contratación de un servicio domiciliario a nuestra casa, pero accesibilidad además sea asequible, con unos racionales, ¿verdad? Porque estamos hablando de agua, no estamos hablando de telefonía, ni de internet, ni de cable, estamos hablando de agua. A fuentes públicas que puede darse en ciertas comunidades alejadas al sistema de abastecimiento, pueden ser fuentes públicas. La observación general número 15 de que esas fuentes públicas en lo menos tienen que estar establecidas a unos 500 metros de la comunidad o del centro de la comunidad. Tanques comunitarios, cisternas, etcétera. Estas otras son vías que en principio no deberían ser las principales, pero cuando existen problemas de acceso en algunas comunidades o centros rurales, bueno, entonces hay que utilizarlas, pero también garantizando la regularidad y la calidad de ese recurso. Un apunte antes de terminar, creo que con esta diapositiva yo creo que podemos terminar aquí para abrir el compás. Solamente decir dos temas importantísimos, algunas cosas que se prestan a la confusión. Primero, el derecho al agua o el acceso al agua no implica gratuidad en la del servicio. Creo que nosotros todos los ciudadanos con las debidas responsabilidades debemos aspirar a que la prestación del servicio tenga alguna tarifa justa, racional y responsable, porque justamente de esa manera es que vamos a tener una sostenibilidad económica de las mismas agencias o de las mismas prestadoras y por lo tanto no habrá otra forma de podremos exigirle a las prestadoras que nos presten un servicio porque en efecto nosotros estamos, ¿verdad?, estamos aportando a la sostenibilidad de esa prestación. Otro asunto que debe pasar de vista, bueno, que la suspensión por impago en algunos casos no significa que bajo la tutela del derecho al agua nosotros vamos a quedar exentos del pago cuando se nos acumule la cuenta. Bueno, ya les digo, nosotros tenemos que aspirar a poder ser nosotros mismos los aportadores de esta sostenibilidad de nuestras instituciones públicas y privadas en la prestación del servicio, porque es una gran responsabilidad y por lo tanto en algunos casos existen sentencias importantes en Colombia, por ejemplo, en donde en los casos se ha garantizado, se ha dado la razón a las personas cuando no se permite, no se garantiza el mínimo vital, pero se le ha dicho a las personas, sí, mire, usted tiene derecho a unos 20 litros persona por día, pero eso no quiere decir que usted no tiene obligación contractual con la prestadora dar el servicio que usted de hecho está utilizando. Entonces esas son dos cosas importantes, así como para terminar, el derecho al agua no debe suponer, y esto es algo que hay que atender muy bien porque esto ha creado polémica en algunos países, en muchos países, que el derecho al agua no supone el poder o el posibilitar jurídicamente trasladar agua para otros fines que no sean los relacionados al consumo humano básico de las personas. Entonces, creo que lo dejo allí. Pido por su paciencia, por por a ustedes estar participando y a Catalac nuevamente también por la oportunidad. Espero que esta presentación ha sido de su provecho y por lo tanto quedo para las preguntas
que estén interés. Muchas gracias. El profesor está respondiendo a algunas preguntas que se le hicieron a él de la escrita. Una pregunta al profesor para entonces que la pueda responder en audio. La pregunta del profesor es, ¿no que el 93% de los panameños y las panameñas tienen acceso al agua potable en áreas urbanas? ¿Qué pasa con las zonas rurales? ¿Cuáles son las estadísticas oficiales actuales de cobertura de agua y saneamiento en la República de Panamá? ¿Por audio o por audio? Pongo aquí, ¿no? Sí, muy buena pregunta, gracias. Existe, según la última vez que lo pude leer en informes de la Autoridad de los Servicios Públicos de Panamá y la Contraloría, se habla de un 93%, incluso 95% de acceso al agua potable a nivel urbano. Y se habla del 73 a 75% de acceso a nivel rural, básicamente, ¿no? En Panamá. Es una cifra que dentro de todo pareciera pues moderadora y aceptable. Sin embargo, yo vuelvo y lo digo, solamente dándole un vistazo a las distintas noticias que se vienen presentando en los últimos años a través de los medios de comunicación y dándole una vuelta al mismo país, porque no hace falta también aquí nada dándole un poco saliendo un poco del radio mismo de la misma ciudad de Panamá, nos encontramos con comunidades que no tienen el bitlíquido, que no existe prestación directamente del IDAN, o donde se da a través de carros cisternas. Los carros cisternas van muy esporádicamente, o donde sí hay tanques de agua para abastecimiento, por ahí, en algunos casos estos no están debidamente abastecidos o no cumplen con las medidas sanitarias correspondientes. Entonces, de alguna manera, si observamos los números, pareciera que en Panamá hemos avanzado de forma significativa el acceso al agua y por lo tanto con relación al objetivo del milenio. Sin embargo, la realidad nos exige que todavía debe avanzarse muchísimo en este sentido. Y en algo muy importante, además que les he comentado, en cuanto a la regularidad de la prestación del servicio, porque el acceso al agua no solamente significa tener acceso, sino tener regularmente. Además de la regularidad, significa que ésta cumpla con las calidades correspondientes según las implicaciones básicas que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. ¿Piensa usted que se puede unificar el derecho al agua con la gran morosidad de parte de la población? Si es necesario o no la privatización de la institución que da el abastecimiento potable en Panamá. Bueno, pregunta muy buena y complicada, ¿verdad? Es complicada por lo siguiente. Desde el punto de vista del derecho al agua, tal como se ha venido estableciendo en la comunidad internacional, el derecho al agua, decía yo al final, no significa que el acceso debe ser gratuito, de ninguna manera, ¿verdad? El acceso al agua, y te los digo ya en términos sociales, nosotros deberíamos aspirar
¿verdad?, a que se cumplan con los estándares y que nosotros podamos aportar, ¿verdad? En la medida que yo pago una tarifa correspondiente al servicio que a mí se me preste y que yo me siento satisfecho, estoy, ¿verdad?, curándome para mí, mi familia, el vital líquido para las distintas actividades, pero además estoy asegurando que esa institución, ¿verdad?, sea autofinanciable. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país es justamente la autofinanciación de la institución. Está establecido un estudio del CAF en donde dice claramente las distintas tarifas y su recorrido histórico en los distintos países de América Latina. Y fíjense ustedes, Panamá es el único país de la región que desde el año 1982 tiene su tarifa del agua, del agua congelada. Entonces, creo que ya automáticamente eso nos da una respuesta. No hay una autosostenibilidad en la prestación del servicio, y eso es algo que hay que abordar y hay que darle y que hay que abordarlo con las debidas responsabilidades, porque una institución de esta naturaleza, ¿verdad?, no podemos esperar otra cosa si no tiene la misma autofinanciación. Para eso jugamos un rol básico nosotros los ciudadanos, ¿verdad?, y juegan un rol básico también los estamentos públicos, ¿verdad?, en la legislación corre a través de procesos ejecutivos para que se cumpla con esto, pero miren ustedes, además la política, porque sin la política las leyes quedan en la simple conformación de ideas, pero la voluntad es la que hace la aplicación de este tipo de normas jurídicas que nosotros tenemos establecidas. Así que podría decirle eso, ¿no?, como respuesta. Si hay otra. Analización de esto, puesto que aunque no es raíz el problema, tiene un fuerte impacto. Pues sí, le doy la razón en cierta medida, comparto la idea en este sentido, y de hecho lo establece también la observación general número 15. Cuando la observación general número 15 habla de la protección, ¿verdad?, nos dice a nosotros que esta protección primeramente debe pasar a través de su establecimiento en el marco jurídico. La recomendable y la ideal para el reconocimiento de esto es a través de la Constitución, ¿no? Las constituciones de muchos de nuestros países ya lo tienen establecido. En América Latina existen ejemplos amplios en ese sentido, tanto constitucional como a nivel legal en las leyes de agua, como a nivel de políticas de agua. En nuestro país, en Panamá, todavía no hemos llegado a eso, no ha habido un consenso. Lo que nos dice seguidamente la observación general número 15 es sí, bueno, tenemos que reconocer a nivel constitucional, primer paso trascendental e importante. Así eso no se logra, porque debemos recordar que no siempre va a poder ser posible cambiar una constitución de forma tan rápida y para una sola cosa, ¿verdad? Entonces nos dice la observación, bueno, señores, destacamos las bases del derecho al agua y el mismo derecho al agua en las leyes de los países. En esta es una situación en Panamá. Las leyes relacionadas con materia de agua son dispersas, están demasiado dispersas en el ordenamiento jurídico. Tenemos leyes de uso, tenemos la ley de uso del agua, tenemos el decreto ejecutivo del AN, ¿verdad?, que reformó su anterior ley. Tenemos las leyes relacionadas a la prestación del servicio a través de la Autoridad del Servicio Público, tenemos nuestro Código Sanitario, tenemos la Ley 41 del 98 en materia medioambiental, que bueno, ahora ya ha sido reformada a través de la ley que era el Ministerio de Medio Ambiente, y así sucesivamente nos podemos ver que existe pues una dispersión normativa. De la misma manera tenemos una dispersión institucional. Tenemos el servicio, tenemos la NAN, actúa en materia de protección de medioambiental, tenemos a la ARAP en materia de recursos acuáticos, el litoral panameño, etcétera, la Autoridad de los Servicios Públicos en cuanto al control y fiscalización de la prestación del servicio. Tenemos una multiplicidad de normas,
¿verdad? Crea ¿verdad? Burocracia administrativa, crea dispersión y crea, ¿verdad?, desconfianza en el ciudadano, porque de alguna manera no sabe a dónde acudir directamente y de alguna manera si acude no encuentra las respuestas inmediatas o directas que él quiere presentar para el problema inmediato que tiene. Bueno, entonces tenemos una tercera vía, nos dice la misma observación general. Bueno, la Constitución, primer paso importante. La ley, segundo paso importante y trascendental porque es la que va a desarrollar la Constitución, pero además necesitamos leyes de alguna manera transversales que puedan garantizar a través de la disuasión o como la penal, a través de la represión en materia de garantía del derecho al agua. Nuestro Código Penal tiene, de hecho, ayer fue la presentación de, hago un paréntesis, ¿no?, de la revista del Colegio Nacional de Abogados, donde presentó un artículo sobre la protección penal de los recursos hídricos en Panamá, ¿verdad? ¿Por qué hablar de la penalización de esto? Bueno, porque nuestro Código Penal tiene establecidos delitos con relación a la distracción de aguas, tiene delitos establecidos relacionados contra problemas del agua cuando se afecta el medio ambiente, caso tipo sobre lo que ha pasado en los últimos tiempos en la cuenca hidrográfica de la Villa. Tiene establecido delitos con relación a la adulteración o cambio de estudios de impacto ambiental, que también en relación cuando se trata de obras en materia que puedan afectar el recurso hídrico. Tiene establecido delitos contra la seguridad colectiva, se pueden ser depositados, ¿verdad?, agentes químicos o radioactivos en los cuerpos de agua y estos los afecten a ellos o puedan causar alteración en la salud pública o la muerte de las personas, ¿verdad? Entonces, en promedio existen los delitos penales, existen las formas delictivas. Ahora volvemos al asunto. Aquí tenemos la necesidad, jugamos un rol importante. Nosotros ciudadanos, quienes nos vemos afectados por esto, de poder acudir a los estamentos judiciales correspondientes, Ministerio Público o no judicial, jugamos un papel importantísimo, la sociedad civil, la participación ciudadana para poner en posición los problemas que se puedan suscitar, ¿verdad? Y juegan un rol importante los juegos de justicia en nuestro país, Ministerio Público, Órgano Judicial, al momento de darle investigación y enjuiciamiento a este tipo de actividades delictivas. Por lo tanto, sí que existen. ¿Y cuál es su impacto? Bueno, su impacto es disuasorio, en principio ser disuasorio y además represivo, por su parte, es represivo. ¿Tiene impacto fuerte? ¿Debe tener un impacto fuerte? Sí. Si tenemos una sentencia condenatoria en este tipo de asuntos, el impacto desde lo disuasorio para los particulares como la empresa privada. Imagínense ustedes, una empresa privada que vierte residuos en los cuerpos de agua por encima de lo que tiene establecido nuestras normas de calidad y de vertimiento de residuos. Si hiciera a estos, claro, causaría un impacto con estos como para el resto de empresas privadas. Quiero decir, la empresa privada diría, mira, yo voy a hacer las cosas como correctamente se deben para evitar este tipo de consecuencias jurídicas. Ahora, ¿cuál es la dificultad que se puede presentar en este sentido? Y quiero ser muy realista cuando se lo digo. Es la siguiente. Los delitos ambientales, por regla general, son delitos de difícil comprobación. Y es algo, no es porque nosotros los abogados lo querramos así, o no porque los estamentos de justicia no quieran trabajar en este sentido, sino porque el delito ambiental, por la característica difusa que presenta, en algunos casos es difícil determinar hacia cierta quién comete el delito, y el delito se cometió con culpa o negligencia, con intención o con negligencia o imprudencia. Eso es difícil, ¿verdad? Eso algunas veces es complicado. Yo generalmente comento con los estudiantes en la universidad, miren,
como esta dificultad, afortunadamente el derecho, sobre todo el derecho administrativo, ha creado la famosa responsabilidad objetiva en materia ambiental. No voy a comentar muchísimo, solo voy a decir solamente de lo que tiene que ver la responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir la responsabilidad objetiva? Bueno, si nosotros como comunidad nos vemos afectados, pongámonos el ejemplo, a través de la afectación de la cuenca, que surte la toma de agua que va a darle a nuestra comunidad, nos hemos afectado porque ella se ha contaminado, bueno, a través de la responsabilidad objetiva o directa, como también se le conoce, entonces esa comunidad puede ir a la esfera penal, pero el penal va a presentar las dificultades que les estoy comentando, pero podemos ir de forma directa también a demandar o accionar a través de indemnización ante el contencioso administrativo. ¿Por razón? Bueno, porque a través de esta esfera no hace falta comprobar si el delito se cometió con dolo o culpa. No hace falta comprobar directamente quién fue el causante o no de esto. Simplemente hace falta determinar que hay daño, es decir, la contaminación, y si ese daño ha sido producido por una actividad o no del Estado. ¿Cuál es la gracia de esto? Bueno, que el Estado va a tener, vamos a poner palabras muy simples, va a tener que ponerse las pilas de ahora en adelante al momento de supervisar y vigilar que los distintos actores y empresas privadas cumplan con los requisitos medioambientales al momento de que desarrollan su actividad a través de su actividad industrial. Así que son el abanico de posibilidades que le puedo decir de manera muy general con respecto a la excelente pregunta que me hace Évora Barreiro, ¿no? Es muy importante su intervención con respecto al agua no contabilizada y que no se registra en los sistemas operadores. ¿Qué políticas de gobierno se han implementado para bajar este tema y que permita darle agua a más personas? Bien, gracias Eli por la pregunta y la observación. Con respecto al agua no contabilizada y que no se registra en los sistemas operadores, ¿qué políticas del gobierno se han implementado para bajar este tema? Lo que les puedo decir yo con relación a esta pregunta, porque es una pregunta que haría falta ver directamente los números y la actividad que está desarrollando el IDAM, es que justamente es una de las más importantes producciones que se tienen en la actualidad, por lo menos nada más, ¿no? Si nosotros nos vamos a ver, y en estos términos, si nosotros nos vamos a ver los informes de agua potable de los distintos países, nos vamos a encontrar con una variante muy característica. Realmente va a estar, las grandes cantidades de uso de agua van a estar asociados con los usos industriales, los usos de generación eléctrica, la generación de energía, ¿verdad? Y así sucesivamente el agua que utiliza los estamentos públicos, y así sucesivamente nos vamos a ir bajando en la pirámide hasta encontrar lo que el último gran uso del agua es de la de consumo humano, la de prestación del servicio, ¿verdad? Vamos a Panamá, los números y la realidad nos va a indicar que el uso más importante que se le da al agua o el que más agua consume no es necesariamente la industria. Nuestro país no es un país de desarrollo de industria, es relacionado a otro tipo de actividades económicas, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar que el principal uso o consumidor de agua dulce que tenemos en nuestro país va a estar, por un lado, en el Canal de Panamá, ¿verdad? La gestión y las otras actividades que realiza, va a estar relacionado con generación de energía eléctrica, porque sabemos que nuestra matriz de generación eléctrica en los últimos años ha ido hacia al hidro, ¿verdad? Y obviamente vamos a tener el agua que consumen las distintas entidades públicas y así sucesivamente hasta llegar al agua de consumo humano, que es un porcentaje alto. Puede, lo más seguro, que dentro del 20% del consumo en términos macro, ¿no? de la que se establece. Bien, cuando hablamos del agua no contabilizada, tenemos que referirnos entonces más bien al agua que se está perdiendo a través de los sistemas de abastecimiento
aquellos que se pierden a través de roturas que parecen a la administración del mismo IDAN. En este sentido vamos a tener que las pérdidas son importantísimas porque nuestros sistemas, el sistema de alcantarillado ya tiene algunos años, lo sabemos, no hace falta que nosotros lo digamos, y sabemos que los sistemas de reacción para poder solventar este tipo de problemas no siempre han sido los mejores. Y de hecho, además, nosotros como ciudadanos hemos tenido el problema que ni siquiera somos nosotros los que directamente denunciamos cuando se están dando pérdidas en este sentido. Por lo tanto, no puedo decirle exactamente un número, pero lo cierto es que el agua no contabilizada, producto de este tipo de roturas o de despilfarro, es muy importante. Las políticas de nuestros gobiernos deben ir dirigidas, muy claro está, a poder solventar este tipo de problemas, por cuanto lamentablemente el agua que se está perdiendo allí o que nosotros no estamos sabiendo dónde está y cómo está, ¿verdad? Es agua potable en muchas de las ocasiones. Nosotros no tenemos en nuestro país, ¿verdad?, un sistema diferenciado en donde unas aguas para el consumo humano son potabilizadas y otras aguas no tratadas o potabilizadas son para otro tipo de usos. En nuestro país, da lástima verlo, incluso usamos agua potable que se pierde en el inodoro, usamos agua potable que se pierde en el lavado de vehículos, de carros, usamos agua potable en cantidades que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta para regar las matas, ¿verdad?, para el jardín, ¿verdad? Tenemos la costumbre que ponemos ahí la manguera y se está tirando el agua. Usted no se está tirando porque está regando el jardín y de alguna manera entra el ciclo del agua al infiltrar ese recurso. Pues sí, de alguna manera, pero por otro lado no debemos olvidar que ese agua que usted está depositando en el jardín también ha sido tratada, potabilizada. Y al hacer de esa manera nos estamos olvidando que detrás ha habido todo un ciclo económico y una actividad y una infraestructura que se ha puesto en marcha para poder potabilizar esa agua y que en principio su potabilización debe ir dirigida al consumo nuestro como humanos y pagado de alimentos. Con lo cual eso yo creo que básicamente sería lo que le puedo decir con relación a su pregunta, muy interesante, Eli Falla, ¿no? Hernández Caballero, ¿qué podemos hacer en las próximas décadas para salvar las diversas fuentes hídricas, los cuales están en un constante aumento en su contaminación? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas. ¿Qué podemos hacer? También muchas cosas y debemos hacerlo de forma muy pronta. En Panamá, debe ser dentro de todo algo esperanzador. Podemos pensar que en Panamá todavía la calidad de los distintos cuerpos de agua es bastante buena, sí, bastante buena, pese a que nosotros a veces no nos demos cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, que hacer pasa por distintos aspectos. El primero, comunicación ciudadana. Ese es el primero. Tenemos que tomar responsabilidad y empoderarnos nosotros mismos como ciudadanos en torno a la necesidad de proteger nuestros propios recursos hídricos. Nosotros en casi 35 años nos hemos ido apartando de nuestras fuentes hídricas. Se ha ido pensando básicamente que el tener ríos en la ciudad es cosa del campo, es una cosa rural, ¿verdad? Y de alguna manera le hemos dado la espalda a nuestras fuentes hídricas de tal manera nosotros mismos nos hemos ido contaminando desde dentro. Y le pongo ejemplo clásico de la misma ciudad de Panamá, ¿verdad? Y sorprende muchísimo que nuestra ciudad, siendo un país, ¿verdad?, que tiene de todo ambientalmente, tenemos un mar, tenemos en la parte de atrás tenemos parques forestales, a un lado hacia el oeste tenemos un canal que utiliza el recurso hídrico, y hacia el este nos vamos hacia un daim que es un ejemplo también de recurso forestal. Y pese a esa riqueza que en
en la cual nosotros estamos en el medio, nosotros nos hemos olvidado de nuestros recursos y vamos solamente un río Matanillo y el nivel de contaminación que se le ha venido dando en los últimos años, nuestra bahía de Panamá, el nivel de contaminación que se le ha venido dando. ¿Y por qué razón? Bueno, porque de alguna manera quizás sociológicamente nosotros hemos creído que la modernidad pasa porque simplemente vivamos entre los edificios y el asfalto, bien, y hemos olvidado de los ríos. La realidad de los países que hemos avanzado con esto, y países industrializados y desarrollados, es que justamente las comunidades, las sociedades y las urbes más cosmopolitas han ido en contravía de lo que nosotros hemos hecho aquí. Es decir, han ido ahora a la recuperación de los espacios públicos, hacia la recuperación de los espacios hacia la recuperación de los recursos naturales que pertenecen a sus espacios urbanos. Y integrado entonces las cuencas hídricas a las mismas ciudades. Yo les pongo un ejemplo muy característico por el lugar al cual en el cual estudié los temas de agua, y es el Aragón, en la ciudad de Zaragoza, en España, entre los 50 y 60 y todavía en los 70, el río Ebro, que pasa por muchísimas comunidades autónomas de España. El río tenía una contaminación impresionante. Hoy en día, sin embargo, podemos estar en ciudades a través de las cuales pasa el Ebro, y el ciudadano puede estar en la ciudad al mismo tiempo que puede perfectamente ir a hacerse un pequeño picnic a la ribera del río o ir a hacer alguna actividad de ocio en el río. ¿Cómo se ha podido hacer eso? Pues a través de la recuperación del río. Entonces nosotros en las próximas décadas, desde ya, como de hecho ya está empezando en algunos casos, es empezar a trabajar a través de nuestra concientización ciudadana, por un lado, a través del cumplimiento de las leyes hídricas que tenemos establecidas, al establecimiento de políticas hídricas, pero que esas políticas hídricas sean verdaderamente cumplidas. Yo creo que la gran palabra es cumplimiento, porque en muchas ocasiones nos llenamos de muchos instrumentos legales, tenemos que cumplirlos, hacerlos cumplir, y creo que esa es la necesidad, lo más importante. Cumplimiento tiene que ser integrado, señores, uso de suelo, recurso boscoso y recurso hídrico. Bien, para terminar, porque el tiempo se nos ha ido, la verdad que ha sido interesante, me han presentado unas preguntas muy aportadoras. Yo les doy las gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por su tiempo, por su paciencia y por el interés que le tienen. La verdad que esto es muy importante, es una forma además de reconocer la importancia del recurso en este año tan importante para la protección, primero por el Día del Agua y segundo por el año 2015. Que es el del que termina el diseño de protección del agua. Bien, Carolina, la última pregunta, me dice, bueno, muchas gracias por la presentación. Me gustaría conocer su opinión al respecto de compartir el agua entre cuencas. Es el caso particular de México y uno de los puntos más controvertidos de la nueva propuesta de ley. Bueno, Carolina Neri, esa es una pregunta solamente controversial, ¿no? Les voy a decir desde el punto de vista del derecho al agua. Desde el punto de vista del derecho al agua, no es el compartimiento de cuencas la razón de la garantía del derecho al agua, ¿verdad? Que existan unas características muy particulares que exijan para solventar la carencia de recursos a determinadas ciudades y poblaciones en su consumo humano, llegar a este tipo de prácticas. Pero en principio, y lo digo desde la óptica del derecho al agua y de la experiencia española que he podido tener, adentrarme acerca de los trasvases del agua en las distintas comunidades españolas, y de ninguna manera. ¿Por qué razón de ninguna manera? Bueno, porque la matriz del derecho al agua lo que pretende es la protección del consumo humano. Es una vertiente socioambiental y socioeconómica.
En cambio, en algunas ocasiones, el compartir cuencas o trasvase del agua, como también se les conoce, no necesariamente va a solventar los problemas socioeconómicos, sino más bien económicos. Entonces, desde esa óptica del derecho al agua, no necesariamente lo que se quiere, ¿verdad? Obviamente que el tratamiento del trasvase o de el compartimiento de cuencas encontrará o debe encontrar una regulación o control de otro tipo de regulación, no del derecho al agua, sino a través de leyes administrativas de agua en donde establecen cuándo es necesaria y para qué tipo de actividades. Pero ojo, este tipo de regulación no debe olvidar desde la matriz internacionalista que antes bien tenemos que proteger las cantidades mínimas necesarias para abastecer de agua potable y salubre a las distintas comunidades para su consumo humano. Eso es lo que yo puedo decir en grandes rasgos. Es una pregunta que da para muchísimas apreciaciones y es además una pregunta que hoy día genera sus controversias, con lo cual reconozco la importancia y por qué el interés de ella. Bueno, yo les doy las gracias a todos ustedes por el interés y felicitarlo por ello. Y nuevamente gracias a Esvía, a Catalac y al amigo que aquí está acompañándome y la paciencia que ha tenido para eso. Mucho. Bien al profesor Eduardo Mitre por la conferencia que ha dado el día de hoy. Le invitamos también a todos los participantes. Recuerden que mañana jueves 6 de marzo será la última conferencia en conmemoración del Día Mundial del Agua, a las 11 de la mañana, hora de Panamá, y el tema será agua y desarrollo comunitario. La conferencista será Miroslava Morán, investigadora científica, especialista en recursos hídricos y educación, que la Catalac. Así que eso es todo. Esperamos podamos contar con su asistencia en el día de mañana a todos ustedes. Que tengan buenas tardes.